Antes de que Estados Unidos interviniera en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de valientes pilotos conocidos como los Tigres Voladores se enfrentaban a la poderosa Fuerza Aérea Japonesa. Estos mercenarios del aire norteamericanos lucharon en los cielos de Extremo Oriente y consiguieron detener el avance japonés en China. Su fama se extendió rápidamente y sus hazañas inspiraron algunos de los mejores relatos de ficción de la historia. Mediante animación por ordenador asistiremos a un combate a muerte entre el robusto P-40 Tomahawk americano y el ágil Ki-27 Nate japonés. Presenciaremos la batalla, analizaremos las tácticas, reviviremos los combates aéreos. Combates aéreos. Los Tigres Voladores. El 20 de diciembre de 1941, 10 bombarderos bimotores japoneses K-21 Sally volaban en dirección a la ciudad china de Kunming. Cuando estaban cerca de su objetivo, los pilotos japoneses se dieron cuenta de que 4 pequeños cazas se les echaban encima. Los P-40 Tomahawk abrieron fuego contra ellos. Desprevenidos, los Sally soltaron rápidamente las bombas y volvieron a todo gas a su base. Pero entonces aparecieron otros 10 cazas de camuflaje. Nunca habían visto nada parecido. Eran rápidos y sus pilotos tenían mucha experiencia. En sus alas llevaban la insignia nacional de la Fuerza Aérea China. Y en sus morros aparecían las fieras fauces de un tiburón. Eran los Tigres Voladores, que combatían por primera vez sobre los cielos del sureste asiático. Ametrallando a los bimotores, uno de los cazas casi se estrella contra uno de los Sally, pero en el último segundo pasó rozándole por debajo de él. El bombardero estalló en llamas y picó hacia tierra describiendo una espiral mortal. Cuatro bombarderos japoneses fueron abatidos. Tocados, los 6 Sally restantes volvieron renqueando a su base. Aquel primer combate del 20 de diciembre de 1941 marcó un hito en la historia de la aviación militar en China. Fue la primera vez que una fuerza aérea norteamericana profesional y moderna se enfrentó a los japoneses sobre terreno asiático y además obtuvo un éxito sorprendente. Los japoneses no conocían la identidad de aquellos misteriosos aviadores. Sin embargo, los agradecidos chinos sí la sabían. Cuando un periódico del país relató la victoria, decidió bautizar a aquellos valientes pilotos. El periódico chino dijo de ellos que volaron como tigres, de ahí el nombre Los Tigres Voladores. Los pilotos eran voluntarios norteamericanos que prestaban su servicio en la Fuerza Aérea China. Se enrolaron en ella gracias a un destacado aviador llamado Claire Lee Chennault. Durante los años 30, Chennault había sido oficial del Cuerpo Aéreo del Ejército norteamericano. Era toda una autoridad en tácticas de caza y tenía fama de ser un piloto intrépido con grandes dotes de mando. A los 40 años había sido jefe de un escuadrón de cazas y había recorrido la nación como líder del primer equipo acrobático del ejército. Su destreza le llevó a pilotar algunos de los mejores cazas e hizo que Chennault acabara enfrentándose con varios mandos del ejército. En 1937 se le pidió que dimitiera de su cargo y que se retirara. Al día siguiente de su dimisión, aceptó una oferta del gobierno chino. En 1937 se le pidió que fuera a China para evaluar sus fuerzas aéreas. Los japoneses habían iniciado una campaña de bombardeos de intimidación y la pequeña fuerza aérea china había sufrido las consecuencias. En 1937, 2 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses habían extendido su dominio sobre Manchuria.
Su colonización hizo sufrir penurias a los chinos. Sus puertos fueron atacados, privándoles de todos sus recursos naturales. Las ciudades fueron bombardeadas incesantemente, siguiendo la política de terror nipona de los tres todos: matarlos a todos, saquearlo todo y quemarlo todo. La Fuerza Aérea China, que solo contaba con aviones anticuados, era muy inferior a la eficiente, moderna y brutal Fuerza Aérea japonesa. Pero Claire Chennault tenía una solución. La Fuerza Aérea China había sido diezmada. Y lo más importante entonces era que el país siguiera combatiendo. Y la única manera de conseguirlo era con la formación inmediata de una fuerza aérea. La única posibilidad que tenían de formar una fuerza aérea era reclutar a profesionales del ejército y de la marina. Así que cuando Chennault volvió a los Estados Unidos, explicó cuál era la situación. A principios de 1941, Estados Unidos aún no había entrado en guerra con Japón. Si los aviadores norteamericanos iban a combatir contra ellos, sería formando parte de la Fuerza Aérea China. Con el consentimiento secreto de su país, Chennault informó a los altos mandos del ejército de que los chinos deseaban contratar pilotos y mecánicos con experiencia. Se les permitió que renunciaran al ejército norteamericano para firmar un lucrativo contrato con el gobierno chino. Percibíamos un sueldo realmente bueno. El sueldo más bajo de un piloto era de $600 al mes. Eso era lo que cobraba un punto. El líder de vuelo solía cobrar $650 y el jefe de escuadrilla, que era el que más cobraba, $750. No se podía dejar pasar una oportunidad así. La noticia de un sueldo 3 veces superior al de un militar de aviación se extendió rápidamente. Al poco tiempo, Chennault ya contaba con 99 solicitudes de ávidos pilotos. Además, se contrataron unos 200 mecánicos, armeros, operadores de radio, administrativos e incluso un capellán. En julio de 1941, los aviadores ya estaban en Kidao, Burma, una base aérea prestada por los británicos. Dicha base estaba estratégicamente situada a 500 kilómetros de Lashio, la última parada de la carretera de Burma, la principal línea de suministro a China. La verdadera misión de los Tigres Voladores era defender la carretera de Burma. Una carretera que, como su nombre indica, unía Burma con la China del Sur. Era la principal línea de abastecimiento para las operaciones militares chinas contra los japoneses. En la base de Kidao tomaron posesión de su nuevo avión, el P-40, y adoptaron su nombre oficial, el Grupo de Voluntarios Norteamericanos, o AVG. Chennault dividió su unidad en 3 escuadrillas de caza. Cada una tenía su propia insignia, pero en el otoño de 1941, todas adquirieron la pintura que pronto haría famosos a los Tomahawk, las fauces del tiburón, que serían sinónimo de los tigres voladores. Estábamos hojeando una revista que había llegado de la India con fotos de unos P-40 australianos iguales a los nuestros. Llevaban una boca de tiburón pintada en el morro y como quedaba tan bien en el avión, decidimos adoptarla. En diciembre de 1941, los pilotos del AVG ya llevaban varios meses entrenándose en sus P-40, pero todavía tenían que demostrar su valía. Su oportunidad llegó unos días antes de Navidad. El 20 de diciembre interceptaron y destruyeron 4 bombarderos Sally de una formación de 10, antes de que atacaran Kunming. Tres días más tarde, desbarataron otra incursión japonesa, derribando 11 aviones seguros y 5 probables. El 25 de diciembre derribaron nada menos que 24 aviones japoneses. Un buen regalo para el emperador Hirohito en el día de Navidad. Pero esas primeras misiones tenían el objeto de impedir el ataque de los bombarderos. Días después de Año Nuevo, fueron los Tigres Voladores los que salieron a combatir contra los japoneses. 3 de enero de 1942. David Tex Hill realiza su primera misión con los Tigres Voladores.
Tex Hill había dejado la Marina para presentarse voluntario y estaba ansioso por entrar en acción. Él y otros 3 pilotos norteamericanos dirigen sus Tomahawks hacia la base japonesa de Rahin, Tailandia. El plan es llegar al alba y destruir los aviones enemigos en tierra. Jack Newkirk, que era el jefe de escuadrilla, llevaba a Bart Crispin como punto y Jim Howard dirigía la formación. Yo iba con Jim. Poco después de despegar, uno de los Tomahawk habla por radio. A Bart Crispin empezó a fallarle el motor y tuvo que regresar. Mientras Crispin regresa a la base, los otros 3 aviones prosiguen. Al alba se encuentran sobre el objetivo. Viran hacia la izquierda para alinearse con la pista y pican suavemente. Los aviones se alinean uno tras otro, separados a 300 metros. Vuelan en formación en cadena. Picaron metiendo gases para ametrallar a los aviones que estaban aparcados en tierra. Los 1.200 caballos de los motores Allison hacen picar a los aviones contra la base a 500 km por hora. Primero, Jim Howard ametralla las instalaciones regándolas con sus proyectiles. Tras él, Tex Hill comienza a picar, preparándose para iniciar su pasada. Pero de repente ve a un K-27 Nate a las 10 que se lanza contra la cola de Howard. Es el primer combate de Tex y la vida de su amigo está en sus manos. ...3 de enero de 1942... Los tigres voladores han pasado a la acción y están atacando la base japonesa de Rahen, Tailandia. El jefe de la patrulla de Tex Hill, Jim Howard, está siendo atacado por un Nate japonés. Jim Howard está aquí. El Nate se encuentra en su cola, aquí. Y Tex está aquí. Mientras Jim Howard ametralla la base, el Nate abre fuego contra él. Tex se acerca a la cola del Nate y lo encuadra en su visor. De cada 5 balas de nuestra munición, una era trazadora. Las ráfagas dibujaban líneas continuas en el cielo que iban directas al caza japonés. Las líneas se veían perfectamente, así que las seguí. Explotó justo delante de mí. Hill atraviesa un remolino de fuego. Al otro extremo de la pista encuentra intacto a Jim Howard, que acaba de ametrallar el lugar. Es la primera victoria de Tex, pero no hay tiempo para celebrarlo. Justo frente a él aparece otro Nate a las 12. De repente vi al otro japonés que iba a darme una pasada. Entonces me encaré a él, frente a frente. Es un momento crucial para Tex. Ahora tendrá ocasión de poner a prueba la robustez del P-40 frente al Nate japonés. El P-40 había sido construido por la Curtiss Aircraft Company en Buffalo, Nueva York. A Chennault le enviaron 100 unidades que originariamente estaban destinadas a la RAF británica. El P-40B era fuerte, alcanzaba los 610 km por hora y estaba armado con 2 ametralladoras del 12,7 en el morro y 4 ametralladoras del 7,62 en las alas. Llevaba además un grueso blindaje en el motor y en la cabina para proteger al piloto. Su oponente era el Nakajima Ki-27 Nate, que había entrado en servicio en 1936. El Nate tenía un motor radial refrigerado y el tren de aterrizaje era fijo. Su velocidad máxima era de 490 km por hora y estaba armado con una ametralladora de 12,7 milímetros y otra de 7,7 en el morro. El P-40 tenía más potencia de fuego y blindaje, pero era pesado y mucho menos maniobrable que el más ligero Nate japonés. Estas diferencias fundamentales de construcción fueron tenidas en cuenta por Chennault para diseñar la táctica de ataque de sus cazas.
Su táctica de ataque solía ser volar a gran altura, picar a alta velocidad contra las formaciones japonesas, dispararles y subir de nuevo a gran altura. Luego repetían la maniobra. Senol decía a sus pilotos que no combatieran maniobrando porque era una muerte segura. Cuando un Nate se pone frente a él, Tex Hill aplica esas tácticas. Sabe cómo tiene que combatir contra él. Lo que no debe hacer es combatir haciendo maniobras. Por el contrario, debe dar pasadas disparándole. Tex está aquí. El Nate aquí. Tex se dirige contra el Nate y le ataca de frente. Me lancé contra él y por supuesto le disparé frente a frente. Los aviones se dirigen el uno hacia el otro a más de 965 km por hora. El Nate alcanza al avión de Tex, pero su blindaje le protege. El Nate, con blindaje más ligero, no pudo resistir los disparos y cayó en barrena. El Nate cae a la jungla dando vueltas. El combate ha terminado. No tenía ni idea de dónde estaban Howard y Newkirk y me dirigí a la base tratando de salir de aquel lugar. De repente, Tex sintió unas fuertes sacudidas. Su avión vibraba de una manera muy extraña. Los instrumentos parecían saltar del tablero. Probablemente pensó que no llegaría a la base. Finalmente llegó a la base de Mingladon, donde Howard y Newkirk ya habían aterrizado con seguridad. Después de aterrizar, echó una ojeada a su avión. Me habían hecho 33 agujeros en el avión. Además, la hélice tenía varios proyectiles incrustados y eso había hecho que el avión perdiera el equilibrio. Estando en el aire pensé que me iba a quedar sin motor. La primera misión ofensiva de los Tigres voladores contra los japoneses había sido un éxito. 4 cazas destruidos en el aire y 4 bombarderos en tierra. Además empezaron a hacerse famosos por su forma de combatir. No empleaban rangos ni disciplina militar y luchaban según sus propias reglas. Pero también eran conocidos por sus peculiares pasatiempos. En Rangún practicaban el water buffalo, que consistía en disparar contra las lámparas de los bares. Incluso tenían un leopardo como mascota. Senol permitía que sus pilotos se relajaran así de la tensión de los combates. Sin embargo, en el aire exigía una disciplina total. Creo que fue un líder excelente. Si hacían bien su trabajo, él estaba siempre a su lado. Durante los 6 meses de combate, este grupo de mercenarios norteamericanos derribó casi 130 aviones japoneses. 11 de ellos cayeron bajo las ametralladoras del Tomahawk de Tex Hill. Se trataba de un grupo compuesto de antiguos oficiales del ejército y de la marina y soldados rasos que se enfrentaron a la amenaza japonesa, muy cerca del archipiélago japonés, y juntos demostraron que era posible dominar a un enemigo que parecía ser mucho más fuerte que ellos. Pero después de Pearl Harbor ya no era necesario un ejército de mercenarios. Todo el peso militar de Estados Unidos combatiría en la guerra. A pesar de su legendario historial de combate, se tomó la decisión de que el contrato entre el grupo de voluntarios norteamericanos y el gobierno chino terminara el 4 de julio de 1942. No obstante, los Tigres voladores seguirían en activo. Así, el ejército creó la China Air Task Force, que debía encargarse de la guerra aérea en el Extremo Oriente. Los hombres de la AVG pasaron a componer el 23º grupo de caza de la China Air Task Force, liderada por un singular jefe de zona, Joseph Vinegar Joe Stilwell. La transición de la AVG a la China Air Task Force fue algo complicada. Los pilotos fueron presionados para que se incorporaran a ella, y eso creó muy mal ambiente. Stilwell encargó al general Clayton Bissell que hablara con los Tigres voladores.
No podían haber elegido a nadie peor. Stilwell reunió a los tigres voladores en un auditorio y les dijo: queremos que sigáis. Si no queréis, podéis iros a casa. Pero en cuanto pongáis un pie en los Estados Unidos, os estarán esperando para alistaros en el ejército como reclutas de infantería. A los pilotos no les sentó bien la intimidación de Stilwell y amenazaron con marcharse. Chennault, por su parte, había sido readmitido en el ejército y ascendido a general. Él era el único que podía arreglar la situación para que perdurara el espíritu de combate de los tigres voladores. Para ello llamó a Tex Hill a su despacho. Chennault le dijo que Wiesel era el responsable del mal ambiente creado y añadió: Tex, si tú te vas, no sé lo que voy a hacer. Y Tex le contestó: general, me quedaré todo el tiempo que me necesite. Chennault se sintió aliviado y le pidió que convenciera a algunos hombres más, pues le necesitaban porque eran veteranos. Al final, 26 de los 90 pilotos y 57 de los 190 hombres del personal de tierra de la AVG ampliaron su contrato 2 semanas más, tiempo suficiente para entrenar a los recién llegados. Además, Tex y Chennault consiguieron que 5 pilotos de los tigres voladores se quedaran para combatir. El 29 de julio de 1942, los nuevos tigres voladores entraban en acción. Pero los japoneses tenían previsto demoler el nuevo grupo. Durante varias noches seguidas, oleadas de bombarderos castigaron sin descanso la base de Hengyang. Frustrado por los ataques, John Allison, un piloto de caza experto, fue a hablar con Tex Hill para tratar de resolver el problema. Le pregunté a Tex si la AVG había tratado de atacar a los japoneses por la noche y me dijo que habían hecho algunos intentos, pero sin éxito. Entonces le dije a Tex que si volvían al día siguiente, yo saldría a recibirles. Los bombarderos regresaron, pero esta vez John Allison y Tex Hill tenían preparado un plan. Sería el primer contacto de Allison con los japoneses y bajo una luna llena mantuvo uno de los combates más famosos de la historia de los tigres voladores. ...29 de julio de 1942... La luna llena brilla sobre la base de Hengyang. Los tigres voladores vuelven a la carga. Entre ellos se encuentra John Allison, que va a probar por primera vez la emoción del combate. Ha recibido la alerta de que una formación de bombarderos japoneses está de camino para atacar la base. Se prepara en su P-40 y despega. John Allison era como Jimmy Doolittle. Ambos eran bajos, muy minuciosos en su trabajo y dos profesionales de la aviación muy técnicos. Pero cuando se subían a un avión, se ataban el atalaje y arrancaban el motor, su personalidad cambiaba. Tex Hill y John Allison prepararon una táctica muy inteligente para detectar e interceptar a la formación de bombarderos. Por las incursiones anteriores sabían que los japoneses solían lanzar bombas desde 5.000 metros de altura. Teníamos que evitar que pasaran por debajo de nosotros, porque por la noche no los veíamos, solo se veían las llamas de los tubos de escape. Allison y un veterano de la AVG, Hayas Baumler, volarían en una posición llamada en la luna. Sin radar ni ayudas a la navegación, la luz de la luna sería su único apoyo para detectar a los japoneses. Si estos volaban a su altura habitual, ambos pilotos verían su silueta formada por la luz lunar. Si pasaban por debajo de Allison, Baumler los vería. Y si lo hacían por debajo de Baumler, volarían lo suficientemente cerca del suelo para que el personal de tierra los viera y avisara por radio. Baumler nivela su avión a 2.700 metros. Allison sube hasta los 3.600. Desde algún lugar de la oscuridad, una formación de 6 bombarderos japoneses Ki-21 se acercan en 2 grupos de 3 aviones. El bombardero Mitsubishi Ki-21, más conocido como Sally por los aliados, era el caballo de batalla de la Fuerza Aérea Japonesa en China. Podía transportar más de 900 kilos de bombas. El Sally tenía un radio de acción muy grande, pero su blindaje era muy ligero, por lo que ofrecía escasa protección. Si un caza se acercaba mucho, podía hacerlo pedazos.
No obstante, el Sully estaba bien armado con 2 ametralladoras giratorias del 7,7, una en el morro y otra en la cola. Allison recibe una llamada por radio. El personal de tierra está oyendo los motores de los Sully. Se habían acercado a nuestra pequeña base de Hengyan desde el norte. Allison y Baumler rastrean el cielo, penetrando en la oscuridad para descubrir las salidas de gases de los motores. De pronto Allison descubre las llamas de unos escapes. Tiene 3 Sully por encima de él. Estaba a 1000 metros por debajo de ellos. Inmediatamente metí los gases a fondo y empecé a subir pensando, voy a hacer que veáis auténticos fuegos artificiales. Allison se centra en uno de los 3 aviones, pero no calcula bien la velocidad de aproximación. Mi avión trepaba muy rápido y era mucho más veloz que los bombarderos. Había dado la vuelta para seguirlos y de repente me encontré en medio de la formación. Inmediatamente un chorro de trazadoras rodea el P-40 de Allison. Empezaron a dispararme y mi radio se quedó en silencio. La habían alcanzado. Antes de que pudiera responder a su fuego, ya me habían metido una bala en el asiento y otra en el paracaídas. Su motor ha sido alcanzado mientras vuela en medio de una nube de proyectiles. Allison debe darse prisa. Para situarse detrás de los bombarderos, tiene que virar ceñido hacia la izquierda y reducir la velocidad. Aquella operación hace que su avión resbale a un lado y disminuya fuertemente la velocidad. Su maniobra funciona a la perfección. Creo que estaba a unos 60 metros o menos por detrás de ellos. Lancé mi primera ráfaga apuntando justo al fuselaje. Estoy seguro de que maté a toda la tripulación. El ataque a bocajarro reduce el avión a pedazos. El maltrecho Sully se encabrita y suelta aceite que salpica al parabrisas de Allison. Allison ha derribado un Sully, pero aún quedan 2 más. El punto derecho de la formación es el blanco más cercano, pero su artillero de cola tiene a Allison en el punto de mira. Allison vira a la derecha y se coloca a las 6 del bombardero, al tiempo que recibe una granizada de trazadoras. El que me disparaba desde la derecha estaba causando muchos daños en mi avión, pero le acerté con una ráfaga y el avión explotó. Un derribo confirmado. Ya solo queda un Sully en la formación. El jefe de la patrulla. Pero el P-40 de Allison está tocado. Ha sufrido numerosos impactos. No me había dado cuenta de lo graves que eran mis daños, pero tenía un agujero de 13 centímetros en el cárter e iba perdiendo aceite. No lo supe entonces, pero gracias a la solidez del P-40, seguía volando. Allison se abre a la izquierda, empuja la palanca de los gases y dispara contra el jefe de los Sully. Sus proyectiles alcanzan el motor izquierdo. Los restos ardientes del Sully salen disparados y terminan desapareciendo en la oscuridad. Es el tercer bombardero de Allison, pero el motor de su avión también está en llamas. Llega el momento de volver a la base y hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando el avión empezó a arder de verdad, me entró el pánico. Iba tan rápido que no atiné con la pista. Afortunadamente, el río estaba justo al final y pensé para mí, bueno, llegar al río también es una buena opción. Allison posó su maltrecho P-40 sobre el río Xiangqiang. Salté del avión, nadé hacia una balsa de troncos y un joven chino corrió hacia mí y me sacó del agua. Con el poco chino que sabía grité como pude, ¡soy americano! ¡Soy americano! 4 de los 6 aviones japoneses que fueron a bombardear la base cayeron derribados. Pero aquellos 6 bombarderos eran solo la primera oleada. Horas más tarde, a la luz del día, los japoneses enviaron una formación bastante mayor para eliminar a los americanos de una vez por todas.
Pero esta vez llevaban escolta, una formación de modernos cazas más potentes que el Nate. No obstante, estos también iban a conocer la fiereza de los tigres voladores. 30 de julio de 1942, sureste de Asia. El 75 Escuadrón de Caza de los Tigres Voladores se prepara para interceptar una formación de aviones enemigos que ha sido enviada para destruir su base de Hengyang. Tex Hill dirige 10 P-40 al combate. Hill gana altura y se encuentra con una formación de 27 cazas japoneses que van en cabeza del grupo. Al subir vimos una gran formación de cazas. Tex Hill está aquí, la formación de cazas japoneses aquí. Tex debe subir para enfrentarse con ellos y atacar al genuino estilo de los tigres voladores, frente a frente. Pero no son los Nate de siempre, sino cazas nuevos de un tipo más avanzado. El Nakajima Ki-43 Oscar era el sucesor del Nate y había entrado en servicio en el Pacífico en 1941. Como todos los cazas japoneses, sacrificaba el blindaje en favor de las maniobras. Provisto de un motor de 1150 caballos y armado con 2 ametralladoras de 12,7 milímetros, volaba más rápido y subía más alto que el Nate. Además, era pilotado por miembros expertos del ejército japonés. Durante los años 30, los japoneses desarrollaron la rama aérea de su ejército. Sus pilotos eran considerados guerreros del emperador y tenían una gran maestría. El entrenamiento militar japonés estaba absolutamente orientado hacia la misión. Se decía que todos los guerreros le debían la vida al emperador, al que ellos consideraban su verdadero dios. Por eso, no solo estaban dispuestos a morir por él en la misión, sino que entendían que sacrificar su vida por el emperador era un gran honor. Aquellos pilotos estaban muy bien entrenados. Cualquier cosa que hicieran los japoneses, cualquier orden que se les diera, la ejecutaban a la perfección. Los Oscar han visto a los P-40 y se preparan para el enfrentamiento. Tex mete gases y dirige su grupo de P-40 directamente hacia los cazas japoneses. Tex utiliza las mismas tácticas que han hecho famosos a los tigres voladores. Uno de los Oscars se adelanta del resto y se enfrenta cara a cara con Tex. Nos vimos las caras frente a frente. Yo volaba a unos 400 kilómetros por hora y él a unos 320, eso es ir muy rápido. Pero si me empeñaba en hacer algo, lo hacía a pesar de que nos acercábamos a gran velocidad y corríamos el riesgo de estrellarnos. Tex y el Oscar abren fuego al mismo tiempo. El P-40 tiembla al recibir los impactos del caza nipón. Tex los ignora y sigue acercándose. Sus 6 ametralladoras tienen más poder de fuego que las 2 del 12,7 de su oponente. Le alcancé y comenzó a soltar humo. Inmediatamente empezó a dejar una tenue estela de humo. Entonces supimos que estaba tocado y probablemente de forma fatal. El Oscar era un avión avanzado, pero tenía el mismo punto débil que los demás cazas japoneses. No tenía blindaje. Un segundo antes de chocar, el Oscar estalla y cae a tierra. Tex va ahora en busca de los otros 15 cazas enemigos. El ataque japonés ha fallado y la base de los tigres voladores se ha salvado. El fracaso japonés se ha debido a las bien concebidas tácticas de Shennong. Evitar combatir maniobrando y utilizar la velocidad, potencia y armamento superiores del P-40. Las tácticas que resultaron contra el Nate también son efectivas contra el Oscar.
La China Air Task Force ha pasado a la ofensiva y elige objetivos militares e industriales japoneses en el sureste de Asia. 12 de agosto de 1942. Bombarderos pesados B-24 con escolta de los Tigres voladores atacan el centro naval de Haiphong y destruyen barcos, pistas y depósitos de suministros esenciales. En octubre, los P-40 atacan las líneas de abastecimiento japonesas y los convoyes de aprovisionamiento de Burma. El 27 de noviembre, la mayor fuerza aérea de la China Air Task Force ataca la ciudad portuaria de Cantón, en el delta del Río de la Perla. Pero el 19 de marzo de 1943, la eficiente Fuerza Aérea Norteamericana es sustituida por una nueva organización, la 14ª Fuerza Aérea. Claire Chennault está al mando de ella. Evidentemente, los recién llegados quisieron adoptar también el nombre de los Tigres voladores. Después de todo, Chennault era su comandante. John Allison dirigió varias de las incursiones más exitosas de la guerra, pero su misión en Asia estaba a punto de acabar e iba a ser destinado al Teatro Europeo de Operaciones. Sin embargo, en su último día en China, Allison iba a verse involucrado en el combate aéreo más peligroso de toda su carrera. ...31 de mayo de 1943. Hoy es el día de la última misión de John Allison en Asia. El piloto irá acompañando a una escuadrilla de pilotos chinos. Una escuadrilla china acababa de recibir unos P-40 flamantes y el general Chennault me pidió que volara con ellos. Yo le dije que estaría encantado. Desde antes de la llegada de los Tigres voladores a China, los norteamericanos habían estado entrenando a los pilotos chinos. Volaría con 7 pilotos chinos y 2 puntos norteamericanos, pero uno de ellos no pudo arrancar el motor. Allison y sus pilotos chinos dan escolta a los B-24 en una misión de ataque a la base de Yishan. Los bombarderos, orgullosos de heredar parte del legado de los Tigres voladores, han pintado los morros de sus B-24 con los famosos dientes de tiburón. Los B-24, acompañados de su escolta de cazas, llegan a su objetivo, Yishan. El cielo está cubierto. Allison encuentra un claro entre nubes, baja a reconocer el terreno y avisa por radio a la formación para que permanezca volando sobre las nubes. Le dije que iría yo solo. Empecé a bajar, di la vuelta y entonces miré hacia atrás y vi a mi punto. Y justo detrás de nosotros estaban los 9 bombarderos. Y mientras mi compañero y yo ideábamos una estrategia, vimos cómo entre las nubes aparecían unos puntos negros que se dirigían directamente hacia nosotros. De pronto, 20 Oscar japoneses surgieron de entre las nubes, directos a los B-24. Allison está aquí. Los Oscar enemigos trepan hacia los B-24 aquí. Allison trata de hallar el modo de enfrentarse a ellos y alejarlos de la formación de bombarderos. Tiene que actuar rápidamente. Los más ligeros y ágiles cazas japoneses se acercan muy deprisa a los B-24. Allison tira de la palanca hacia atrás y se dirige a ellos en un viraje ascendente. Y de pronto me vi subiendo con todos aquellos cazas japoneses. Se dirige a un blanco fácil, un Oscar que está justo frente a él. Las trazadoras le entraron en la cabina, entonces hizo un tonel y se metió entre las nubes. Ya hay un Oscar menos, pero aún así siguen atacando otros 19. Maniobrando entre la formación enemiga de cazas, consigue situar otro Oscar en su visor. Le alcancé y empezó a soltar llamas. Estaba seguro de haberlo derribado. Allison inicia un fuerte ascenso. 3 Oscar están atacando a un B-24.
Antes de llegar al vulnerable bombardero, ve otro caza enemigo a las 3. Allison toma una rápida decisión. Allison está aquí. Los bombarderos aquí. El Oscar a sus 3 aquí. Se me ocurrió que si subía con mi avión al borde de la pérdida y comenzaba a disparar contra los 3 cazas, los distraería de su ataque al bombardero. Es una maniobra valiente. Allison trepa verticalmente hacia los Oscar y abre fuego contra ellos con la esperanza de impedir que ataquen. Pero en la subida pierde velocidad. Si entrara en pérdida, se convertiría en una presa fácil para los Oscar. Allison lleva la palanca hacia el pecho. La velocidad desciende. Aprieta el disparador. Su P-40 empieza a temblar al acercarse a la pérdida y los Oscar abren fuego contra él. De repente me di cuenta de que había perdido el timón. Un avión había venido por debajo de mí, había alcanzado la bisagra del timón y ésta se había desprendido. Pero en vez de caerse, el timón seguía unido al avión por un cable y este empezó a vibrar con fuerza. Sin timón, Allison no podía maniobrar bien su avión. Lo único que podía hacer era mantenerse en vuelo y a nivel. Ahora era vulnerable a cualquier avión enemigo que fuera a por él. El P-40 vibra de manera incontrolable cuando Allison trata de enderezarlo. El Oscar se sitúa para derribarlo. Es un blanco fácil. A 60 metros de distancia, el japonés abre fuego. Varios trozos del avión de Allison saltan por los aires. El robusto P-40 absorbe los impactos, pero no podrá mantenerse en el aire mucho más tiempo. Pensé que si no me ayudaba alguien y pronto, estaría acabado. Casi sin darme cuenta me vi de pronto totalmente envuelto en una lluvia de trazadoras. Un caza chino había acudido al rescate de Allison. Se encontraba detrás del Oscar disparando sin parar. Eran trazadoras del 12,7. Yo siempre las había visto como un arma magnífica para el combate, pero ahora que era yo el que recibía los disparos, las veía de otra manera. Creí que nos iban a matar a los dos. El P-40 chino derribó al Oscar, que cayó envuelto en llamas. Allison trata de mantenerse en el aire con dificultad y se dirige hacia su base con su maltrecho Warhawk. Los B-24 bombardean con éxito las pistas de Yishan. 5 aviones enemigos han sido derribados, pero también ha caído un P-40 chino. John Allison abandonó los Tigres voladores en mayo de 1943, pero regresó a Asia unos meses más tarde para ayudar a formar el primer comando aéreo junto con Philip Cochrane. Esta unidad daría soporte a los aliados en Burma y fue pionera en el uso de planeadores para misiones a larga distancia lejos de las líneas enemigas. Tex Hill permaneció en China hasta noviembre de 1944 y se convirtió en triple as al derribar 15 aviones enemigos. Chennault dirigió la 14ª Fuerza Aérea hasta su retiro en 1945. Permaneció en el extremo oriente después de la Segunda Guerra Mundial, asistiendo a Chiang Kai-shek en su campaña contra los chinos comunistas a finales de los años 40. Los Tigres voladores del 23º Grupo de Caza se convirtieron en uno de los grupos que más aviones derribaron durante la guerra. Desde 1942 hasta 1945 destruyeron más de 1000 aviones japoneses, hundieron 184 barcos mercantes, destruyeron 817 puentes, 1225 locomotoras y mataron cerca de 60.000 soldados japoneses. Su arrojo y destreza dieron vida a la leyenda de los Tigres voladores. Sus éxitos pasaron a la historia.
Las bocas de tiburón de los P-40 desafiaron a las fuerzas de la tiranía con fiereza increíble. Elevaron la moral de millones de americanos y de chinos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.